Hola, estimados estudiantes del quinto secundaria del Colegio San Alfonso. Espero que todos se encuentren bien en sus casas, acatando las nuevas medidas tomadas por el gobierno. Y sin más que decir, empezamos con la clase de factorización. Definición. Es la transformación de un polinomio en la multiplicación de dos o más polinomios primos. Polinomio primo o factor primo. Es aquel polinomio que admite dos divisores a la unidad y a la misma expresión. El ejemplo. X al cuadrado menos 16, ¿será factor primo? No es un factor primo, porque lo podemos descomponer en dos factores, x más 4 por x menos 4. X más 5, ¿será un factor primo? Sí es un factor primo. Acuérdate que tiene un solo término. Métodos de factorización. Factor común o agrupación de términos. Consiste en agrupar los términos de un polinomio de 2 en 2 o de 3 en 3, de tal manera que se obtenga un mismo factor. El ejemplo, tenemos factorizar el polinomio p de variables mn. M al cubo más 3m cuadrado por n más 6m por n cuadrado más 18n cubo. Este polinomio, si te das cuenta, hay dos factores que se repiten, el m cuadrado en ambos. Y en el tercer y cuarto término hay dos factores más que se repiten, que es el 6 en ambos términos. Y también el n al cuadrado. Por eso que lo estamos señalando. Entonces, separamos lo que se repite, factorizamos lo que se repite, que es m cuadrado, y lo que sobra sería m más 3n. Separamos lo que se repite, que es el 6n cuadrado, y lo que sobra sería m más 3n. Ahora, si vemos bien todo el polinomio, lo que se repite es m más 3n. Eso se factoriza y obtendríamos m más 3n, que es lo que se repite, y lo que no se repite multiplicado por m más 6n al cuadrado. Método de las identidades. Acá nombraremos dos identidades, a al cuadrado menos b cuadrado. Esto es igual a más b por a menos b. Acuérdate que esto es diferencia de cuadrados. Y el otro es la suma y diferencia de cubos. El ejemplo para este método. Factorizar el polinomio p de x por y es igual a al cubo más b cubo menos ab por a más b menos c cuadrado por a más b. Ahora, si te das cuenta, no se repite nada, un factor, pero podemos reemplazar la suma de cubos por el método de identidades. Eso es lo que vamos a hacer. A más b por a al cuadrado menos ab más b cuadrado. Eso es lo que equivale a la suma de cubos. Menos a por b por a más b menos c cuadrado por a más b. Ahora nos damos cuenta que en el polinomio lo que se repite es el a más b en cada término. Eso es el factor común. Lo separamos, el a más b, y ponemos lo que está sobrando. O sea, el a cuadrado menos ab más b cuadrado menos ab menos c cuadrado. Entonces, al poder juntar el menos ab con el otro menos ab, voy a obtener el a cuadrado menos 2ab más b cuadrado y menos el c cuadrado. Acuérdate que el a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, eso sería un binomio al cuadrado, diferencia. El a menos b al cuadrado menos el c cuadrado por el término, el factor común que es el a más b. Acuérdate que estos dos, que es a menos b cuadrado menos c cuadrado, se puede descomponer por la diferencia de cuadrados. Esto sería a menos b más c multiplicado por a menos b menos c. Y todo eso multiplicado por el factor común. Esa sería la respuesta del problema. El método del aspa simple. Este método es muy conocido. Acuérdate que tenemos la forma general. Este método tiene tres términos. Acuérdate que ya esto lo sabemos. El primer término y el último término son piezas fundamentales para poder encontrar el término central. El ejemplo. Vamos a factorizar este polinomio p de variable x. Tenemos el polinomio x elevado a la 4 menos 3x cuadrado más 36. Vamos a descomponer el primer término en x al cuadrado y x al cuadrado, y el 36 en menos 9 y menos 4.
Al hacer el método del aspa, debo tener el primer término que sería x cuadrado menos 9, obtendría menos 9x al cuadrado, y el otro término x cuadrado por menos 4, obtendría menos 4x al cuadrado. Al operar ambos, voy a obtener el término central, que es menos 3x cuadrado. Para poner la solución de forma literal, x al cuadrado menos 9 multiplicado por x al cuadrado menos 4. Pero esto se puede operar por la diferencia de cuadrados. Entonces, factorizando por diferencia de cuadrados, obtenemos dos términos del primero y dos términos del segundo. X más 3 multiplicado por x menos 3, el otro factor, x más 2 multiplicado por x menos 2. El aspa doble. Este método, su forma general, acuérdate que vas a tener 6 términos en este polinomio. Para esto, proponemos este ejemplo. Factoriza el polinomio e de variable x y y. Tenemos 3x cuadrado más 4x por y más y cuadrado más 4x más 2y y más 1. Acuérdate que la descomposición se da en el primer término, en el tercero y en el último término. El primero lo descomponemos por 3x por x, el segundo y por y y el último 1 por 1. Acuérdate que vamos a hacer 3 pasos para esta solución. El primer paso se va a hacer la multiplicación en aspa para obtener el término central, que es 4xy. El segundo paso, también por la medio de la multiplicación en aspa, voy a obtener el 2y. Y el último paso, al hacer la multiplicación de 3x por 1 y x por 1, voy a obtener más 4x por y. Entonces, para dar solución al problema, la respuesta sería es igual a 3x más y más 1 multiplicado por x más y más 1. Esto se trabaja por forma literal. Método del aspa doble especial. Hay que tener bien claro que la fórmula general para esto obtenemos 5 términos en el polinomio. Para esto vamos a proponer un ejemplo. El ejemplo, factorizar el polinomio p de variable x y y. Este polinomio también tiene 5 términos. El primero, ¿cuál es? 6x elevado a la 4 menos x al cubo por y menos 13x cuadrado y cuadrado más 5x por y cubo más 3y elevado a la 4. Acuérdate que para poder resolver este aspa doble, vamos a también a descomponer el primer factor y el último factor en 3x por y cuadrado por 2x al cuadrado menos y cuadrado menos 3y cuadrado. Entonces, al descomponer estos 4 factores, al hacerlo en aspa, voy a obtener lo que yo tengo. Lo que tengo al multiplicar en aspa es menos 11x al cuadrado por y cuadrado. Pero lo que se debe obtener es menos 13. O sea, si yo tengo menos 11 y lo que se debe tener es menos 13, ¿cuánto me falta por obtener? Me faltaría por obtener, lo que se necesita para esto es menos 2x cuadrado y y cuadrado. Eso es algo obvio, porque al restar menos 13 con menos 11, obtengo menos 2. Ahora esto lo voy a descomponer en dos factores, en menos 2x por y por x por y. Al obtener estos dos factores, ya podría hacer el método del aspa utilizando el primer paso y el segundo paso para obtener el término central, que es menos x al cubo por y 5x por y cubo. Entonces, al obtener todos los términos de mi aspa doble especial, lo voy a poner como resultado 3x cuadrado menos 2x por y menos y cuadrado multiplicado por 2x cuadrado más x por y menos 3y cuadrado. Ahora esto lo voy a factorizar por el aspa simple. Al factorizar obtenemos, mi respuesta sería 3x más y por x menos y al cuadrado multiplicado por 2x más 3y.
Acuérdate que esto se hace en cada factor el aspa simple. Ejercicio número 1. Factorizar el polinomio f de variable x. Tenemos el primer polinomio x al cuadrado más 5, todo eso elevado al cuadrado, más 13x por x al cuadrado más 5, más 42x al cuadrado. Acuérdate que este ejercicio lo vamos a resolver por el método del aspa simple. Acuérdate que tiene 3 términos y se puede resolver por ese método. El primer término lo descomponemos en dos factores, x cuadrado más 5 por x cuadrado más 5. Y el último término por 6x por 7x. Al hacer el aspa simple, me voy a obtener el término central de 13x. Entonces, la solución del problema sería x al cuadrado más 6x más 5 multiplicado por x al cuadrado más 7x más 5. En el primer término, yo puedo resolverlo por el aspa simple. X por x y 5 por 1. Al hacer el aspa simple, obtengo el término central 6x. En otro término no se puede utilizar eso. Lo dejamos ahí. Entonces la solución del problema sería x más 5 multiplicado por x más 1 multiplicado por x al cuadrado más 7x más 5. Tengo 3 factores en esta resolución. Ejercicio número 2. Factorizar el polinomio q de variable x. Tenemos 5 términos en este polinomio. Entonces ya nos vamos a pensar que esto hay que hacerlo por el aspa doble especial. Entonces el polinomio es 5x elevado a la 4 más 22x al cubo más 21x al cuadrado más 16x más 6. Acuérdate que dijimos que vamos a descomponer del primer término y del último término. El primero, 5x cuadrado por x cuadrado. El último, 3 por 2, para que obtener 6. Si hacemos en aspa, voy a obtener lo que se tiene. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene 13x al cuadrado. ¿Y qué es lo que se debe obtener? Se debe obtener 21x al cuadrado. Entonces, si yo tengo 13 y lo que debería tener es 21, al restar, voy a obtener lo que necesito. Lo que necesito es 8x al cuadrado. Entonces, este 8x cuadrado lo voy a descomponer en dos factores. En 2x por 4x. Eso es lo que pondría en los términos que me faltan para mi aspa doble especial. Con esto voy a corroborar el primer paso y el segundo paso. Acuérdate que el primer paso, si yo hago en aspa, obtengo el término central 22x al cubo. Y el segundo paso, también si lo hago en aspa, debo tener 16x. Entonces la solución del problema sería 5x cuadrado más 2x más 3 multiplicado por x al cuadrado más 4x más 2. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado y que se haya entendido todo de manera clara. Antes de terminar, les dejo la actividad para el quinto secundaria que lo podrán encontrar en la descripción del video. Gracias y hasta el próximo video. Bye.